Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Recuerden que deben tener sus cámaras encendidas, por favor. Eso no se les debe olvidar. Maestra, no sirve, el tutor ya lo sabe. Dijeron que le iban a llamar, pero pues creo que ya le llamaron. Ok, en ese caso no hay problema, pero para los demás que no tienen problemas con su cámara, por favor deben tenerlas encendidas. Ok, si se dieron cuenta, ayer estuve revisando las actividades que ya realizaron de la 1 a la 3 y no detecté nada raro, pero aún así lo voy a aclarar para que en el futuro no suceda, porque existe la posibilidad. Pero, ok, Pablo, está bien. En otras tareas, en otros grupos, me topé con casos de plagio. Plagio de los dos tipos más comunes, de que hayan trabajos iguales y de que la tarea haya sido sacada de internet en lugar de que sea propia. En este grupo pues no he visto nada de eso. Sin embargo, es muy importante que sepan que si yo llego a descubrir estas situaciones, no importa qué tarea sea, pero si yo veo trabajos iguales o veo que fue sacado de internet cuando no debió ser sacado de internet por ninguna circunstancia, entonces anulo el trabajo. En el caso de sacado de internet, pues hasta yo les voy a decir de dónde lo sacaron y queda anulado. En el caso de los trabajos iguales, yo no me voy a poner a averiguar quién es el autor original, quién fue el que lo copió o quién es, porque se da que son más de 2 trabajos iguales. Yo no me voy a poner a averiguar eso porque es muy desgastante. Y también el hecho de pensar en la credibilidad de cada uno, o sea, de que este me está diciendo la verdad y este no. Porque se da el caso de que todos coinciden en que yo no hice nada, yo lo hice solo. Y pues yo no me voy a poner a averiguar eso. Entonces, si yo veo trabajos iguales, todos los trabajos que estén iguales se van. Y para la persona que haya sido muy buena, muy solidaria, muy generosa, pues también el castigo por ser demasiado y por creer demasiado en sus compañeros. No les estoy diciendo que desconfíen de ustedes mutuamente, pero si les van a ayudar a sus compañeros, no les pasen sus trabajos hechos, porque no saben cómo va a ser la otra persona, que puede ser que la conozcan de toda la vida, pero no saben en qué esté pensando en ese momento que puede agarrar su trabajo y hacerlo pasar por suyo. Entonces, si van a ayudar a sus compañeros, no les pasen su trabajo. Y así se evitan problemas. Entonces, ya que esto ha quedado claro, espero yo, vamos a ver el tema del día de hoy. Mientras estoy poniéndoles la presentación, recuerden que hay que tomar apuntes
sobre todo porque este tema es un poco largo y un poquito complicado de entender, porque ya le estamos subiendo el nivel a la complejidad. Entonces, vamos a tomar apuntes, preguntar cuando sea necesario, para que nos quede todavía más claro. Y recuerden que todos los temas que vemos están relacionados, así que hay que repasar los anteriores para que haya más claridad en los venideros. ¿Ya lo podemos ver? Ya, profa. Excelente. El tema de esta semana es el juicio. Pero para ustedes, ¿qué creen que sea el juicio en el sentido lógico? Puede ser como algo que piensas o que razonas. Sí, es algo que se Como piensa. poner a prueba nuestras capacidades. Poner a prueba nuestras capacidades. ¿Qué profundo se escucha eso? Puede ser, tal vez. ¿Alguien más? Es como para mostrar, es como para mostrar algo de lógica. Claro, por supuesto que sí. Pero, ¿de qué manera lo hace? Expresando ideas de lo que es. Bien, bien, bien. Vamos a ver las características de los juicios. Y vamos a hacer un poquito de comparación con el tema anterior, que es el concepto. Primera característica, es nuestra segunda forma de pensamiento estudiada por la lógica. El concepto fue la primera. El juicio es la segunda. Consiste en una conexión o enlace enunciativo de conceptos. Quiere decir que necesitamos conceptos para armar juicios y necesitamos más de un concepto para poder armarlos. Mínimo son 2. Todo juicio es susceptible de ser verdadero o falso. En los conceptos vimos que no se podía afirmar y negar nada porque son conceptos nada más. Pero aquí sí tenemos esta característica de que cuando vemos un juicio o pensamos en un juicio, puede ser verdadero o puede ser falso dependiendo de lo que se diga en él. La forma de expresión de los juicios es el enunciado o proposición. El concepto, recordemos que su forma de expresión es el término o palabra. Y aquí la forma de expresión del juicio es el enunciado o proposición, así se le llama. Claro que al ser la forma de expresión, o sea, nosotros lo escribimos o lo decimos, pero eso no quiere decir que lo escrito o lo dicho sea el juicio en sí. El juicio en sí es mental. Al escribirlo o decirlo es la expresión de lo que está en nuestro pensamiento. Lo mismo pasa con el concepto. El concepto es mental y lo que usamos para expresarlo es el término. Y lo mismo pasa aquí. ¿Cuáles son
los elementos que lo forman, cuál es su estructura. Esta estructura la vienen estudiando desde primaria. O sea que esta información no es nueva, pero por alguna razón que no conozco, piensan que es algo totalmente diferente y no lo pueden relacionar, pero es exactamente lo mismo, solo tiene una diferencia. Y ahorita vamos a ver cuál es. El primer elemento encontrado es el concepto sujeto o sujeto del juicio. Sabemos que en los enunciados que aprendemos desde la primaria hay un sujeto. Aquí al decir concepto sujeto, pues es el hecho de que nos enfocamos en el concepto que está funcionando como sujeto. Cuando tenemos una oración normal, pues para el sujeto agarramos todo, hasta el artículo con el que empieza. Pero aquí no, es solo el concepto. En la lógica tradicional designa simbólicamente el sujeto con la letra S. S de sujeto. El segundo elemento es lo que se dice o enuncia en el juicio y recibe el nombre de concepto predicado o simplemente predicado. Pues ya vimos que hay dos elementos súper conocidos, sujeto y predicado. Pero aquí nos vamos a fijar más que nada en el concepto que esté en la parte del predicado, no precisamente todo lo que resta de la oración. El predicado, pero el concepto, nada más. Último elemento, cópula. La cópula es lo que une o relaciona al sujeto con el predicado. Y esta es la diferencia que vamos a ver entre un juicio y un enunciado cualquiera. Para un enunciado cualquiera podemos usar cualquier verbo que va a funcionar como la acción que realiza el sujeto con respecto al predicado. Pero acá no. Acá solo podemos usar un verbo que va a funcionar como cópula. Y ese verbo, y aquí lo dice, es el verbo ser, conjugado dependiendo del tipo de juicio, pero es el verbo ser nada más. Entonces tenemos sujeto, predicado y cópula, que es el verbo ser. Y aquí vemos el ejemplo. Carlos Fuentes es un escritor. ¿Cuál es el concepto sujeto? Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Muy bien. Carlos Fuentes es mi concepto sujeto. ¿Qué tipo de concepto es? ¿Ya ven que sí hay que repasar? Ok, quedamos entonces que Carlos Fuentes es mi concepto sujeto. ¿Cuál es mi concepto predicado? Es un escritor. Concepto predicado.
Escritor. Escritor, exactamente. En los enunciados normales, pues sí consideramos que el predicado es todo lo que no esté en el sujeto. Pero aquí el que nos interesa es el concepto predicado y en este caso es escritor. ¿Cuál es la cópula? Es. Ahí tenemos los tres elementos que son sujeto, que es Carlos Fuentes, predicado, que es escritor, y la cópula, que es. Este juicio, lo que dice acá, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Muy bien. Para los que llegaron a pensar que es falso, busquen la biografía de Carlos Fuentes. Pero esto es verdadero. Entonces estamos viendo que se cumple la estructura y se cumplen las características del juicio en este ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la clasificación de los juicios. Tenemos varios criterios para hacer esta clasificación y vamos a ver el primero, que es según la cualidad, o sea, la parte de las características. Según la cualidad, tenemos tres tipos de juicio: afirmativos, negativos e infinitos. Los afirmativos es como el que acabamos de ver, cuando señalan la compatibilidad o adecuación entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, el pizarrón es verde, la física es una ciencia. Y el primer ejemplo que les puse, Carlos Fuentes es un escritor, es un juicio afirmativo. Estamos afirmando algo, sea verdadero o no. Aquí no estamos considerando su veracidad o falsedad, sino identificar qué tipo de juicio es según cómo esté escrito. Negativos, cuando se establece la incompatibilidad o falta de correspondencia entre el sujeto y el predicado. El perro no es animal acuático. Los hongos no tienen clorofila. Entonces, al poner el no al lado de la cópula, ahí estamos diciendo o estamos usando el tipo de juicio negativo. Siempre tiene que haber el no para que sea negativo. Infinitos. Señalan lo que el sujeto no es. En este tipo de juicios, la negación solo afecta al predicado. En la anterior, en los negativos, pues sí, la negación sí le afecta al sujeto, pero aquí no. Aquí el sujeto es independiente y la negación recae exclusivamente en el predicado. Ejemplo, la película es no apta para menores. Este cheque no es negociable. Aquí estamos viendo que tanto película como cheque no les pasa nada al poner lo que se está negando, porque la película al fin y al cabo se va a proyectar, la gente la va a ver, pero no todos van a tener acceso para verla. Y en el caso del cheque, el cheque se va a cobrar. ¿Pero qué no se puede hacer con el cheque? Negociar la cantidad. Entonces, a esto se refiere este tipo de juicios. Restringimos. Más que nada para eso se usa, para que haya una restricción hacia algo, pero la restricción no cae en ese algo mismo, sino en otras cosas. Sean personas o sea una situación, pero
no le afecta al sujeto. Ay, perdón. Vamos con los siguientes. Según la cantidad tenemos otros 3 tipos. Universales, particulares e individuales o singulares. Muy parecido a lo que vimos en el concepto, pero aquí pues ya es un juicio, un enunciado. En universales es cuando el predicado se extiende a toda una clase entera de objetos. Todos los humanos son mortales. Para que sepamos que es un universal, tiene que llevar el todos. Porque si no le ponemos el todos, podemos decir que solo es afirmativo. Aquí, para que sepamos que es universal, debe llevar el todos. Particulares, cuando el predicado se refiere a una parte de una clase de objetos. Ejemplo, algunos hombres son filósofos. Para que sea particular, tiene que llevar la palabra algunos. Siempre. Y los individuales o singulares cuando se aplican a un solo individuo de una clase de objetos. Ejemplo, Kant es filósofo y el ejemplo que les puse al principio también es un juicio individual, porque hace referencia a una sola persona en este caso, pero también puede ser un objeto. Según la relación existente entre sujeto y predicado, tenemos 3 tipos también: categóricos, disyuntivos e hipotéticos. Los categóricos son los que nos dicen afirmaciones absolutas. O sea que no podemos dudar de lo que dicen estos juicios porque pues son verdaderos y son indudables. El ejemplo que tengo acá son 3 ejemplos. Dice, Galileo es inocente. Sí, porque de todo lo que lo culparon, pues no era culpable. Mañana es domingo. Bueno, poniendo que hoy es jueves, si decimos mañana es viernes, es un juicio categórico, porque mañana es viernes. Y la tierra se mueve. Este es completamente absoluto, verdadero, afirmativo. Sí, sí, sí. La tierra se mueve de la forma en la que lo haga, pero lo hace. Los disyuntivos son el tipo de juicios que nos dan opciones y siempre llevan la palabra o dentro del juicio. Dependiendo también de qué juicio estemos hablando, puede ser que las opciones se excluyan por completo. Por ejemplo, en el que dice acá, hoy es jueves, viernes o sábado. Decimos, es jueves. Automáticamente, ni es viernes ni es sábado, es jueves. Entonces, estamos viendo que en este tipo de juicio está la o, están las opciones, pero al elegir una de esas opciones, automáticamente se descartan las otras. Pero hay algunos disyuntivos que cumplen con la característica de darte opciones, cumplen con la característica de tener la letra O, pero no son totalmente excluyentes. O sea, quiere decir que así como puedo elegir uno y descartar el otro, pueden ser ambas opciones o ninguna. El ejemplo de uno así lo tengo acá. José, que camina por el pasillo, ¿es el director de la escuela o es un profesor? Está dando la opción, pero puede ser que sea el director y por ser el director no es un profesor, o que es un profesor, pero por ser el profesor no es un director. Puede ser
que sea ambos, que sea director y profesor, o puede ser que no sea ninguno, ni director ni profesor, sino que es una persona X que pasaba por ahí. ¿Alguien iba a hablar? Ok. Los hipotéticos son los que establecen una condición. Aquí hay una parte que se condiciona y si se cumple o pasa lo que dice, automáticamente ocurre la otra. Si el sujeto es el que está condicionando al predicado, entonces, si ocurre el sujeto, ocurre el predicado. Y lo mismo pasa al revés. Lo importante acá es que sepamos que una de las partes está condicionada y al cumplirse, automáticamente la otra también. Ejemplo, si la fatiga es una intoxicación, eliminando ciertas toxinas debe desaparecer. Se llama hipotético porque formula hipótesis. Y es sí, entonces lo otro. En este caso, si el hecho de sentirse cansado tiene que ver con algo que me está haciendo daño, algo que está dentro de mi cuerpo y me está haciendo daño, entonces habría que eliminar lo que me está haciendo daño para que yo deje de sentirme cansado. Entonces, para que ocurra que yo deje de sentirme cansado, pues tiene que pasar lo otro. Y así con todos los juicios hipotéticos. Se establece esa condición y para que pase uno, tiene que pasar otro. Según la modalidad, tenemos 3 tipos también. Esto de la modalidad, pues hace referencia a la posibilidad establecida en el juicio de que pase o no pase. Y tenemos problemáticos, asertóricos y apodícticos. Los problemáticos es cuando la relación que se da entre el sujeto y el predicado se expresa como meramente posible. O sea que, así como puede ser, puede no ser. Y en todos estos juicios, en la palabra puede acompaña a la cópula. En el ejemplo que tengo aquí, Mario puede llegar tarde, así como puede llegar tarde, puede que no. Y por eso este tipo de juicios se llaman problemáticos, porque generan un problema al no saber si sí o si no. Los asertóricos es cuando la relación entre el sujeto y el predicado implica una realidad y ya no una posibilidad. O sea que aquí, si estamos hablando de un juicio problemático, al establecer un juicio asertórico relacionado con él, le quitamos la posibilidad y ya deja de ser un problema y se convierte en una afirmación. Ejemplo, Mario es puntual. Entonces, como Mario es puntual, no cabe la posibilidad de que llegue tarde. Entonces sabremos que no va a llegar tarde, que puede llegar antes o puede llegar a tiempo, pero tarde no. Y ahí es cuando vemos que es un juicio asertórico porque la realidad es la que nos dice que Mario no va a llegar tarde. Y los apodícticos es cuando la relación entre el sujeto y el predicado expresa una necesidad. O sea que lo que establecen estos juicios no cabe ninguna posibilidad de que no sea así. Esto tiene que ser así. Todos los juicios que manejan las matemáticas, todos son apodícticos. Todos los que manejan, pues todo lo que dicen es
completamente así. Comprobándolo de la manera en la que lo compruebes, cuando lo hagas, con quien lo hagas, no importa eso. Siempre que pongas a comprobación alguno de esos juicios, te va a resultar como lo que dice. Ejemplo, 5 más 3 es igual a 8. Y cualquier expresión matemática, cualquier juicio matemático, es apodíctico. Necesariamente resultan lo que dice. Juicios analíticos y sintéticos. Estos le hacen honor al nombre que lleva cada uno, porque los analíticos analizan y los sintéticos sintetizan, hacen síntesis. Pero, ¿cuál es la característica principal de cada uno? En el caso de los analíticos, pues lo que dice el predicado es obvio en el sujeto. No nos dice nada nuevo. Pero lo que hace, o la función que tienen este tipo de juicios, es que analizamos a profundidad lo que dice el sujeto. O sea, analizamos al sujeto y por eso se llama analítico. Un ejemplo de un juicio analítico es que los gatos son felinos. Hasta se quedarán con cara de no, ¿en serio? ¿Me lo jura? Pues sí, pero así es este tipo de juicio. Dice algo que ya está contenido en el sujeto, que es obvio en el sujeto, pero la intención es poder analizarlo a profundidad. El ejemplo que tengo acá es el triángulo, es una figura de 3 lados. También es obvio. Los sintéticos son los que lo que dice el predicado no es obvio con respecto al sujeto. Aquí sí estamos dándole una información nueva, pero el problema que tenemos con este tipo de juicios es que tenemos que someterlo a comprobación para que sepamos si es verdadero o es falso lo que dice. Ejemplo que tengo acá, el cielo está nublado. Al decir nublado, no es obvio que estoy hablando del cielo, porque el hecho de estar nublado no es una característica exclusiva del cielo. Se te puede nublar la vista, se puede nublar la tele, se puede nublar cualquier otra cosa, pero no es precisamente el cielo. Entonces vemos aquí que el predicado no es algo obvio del sujeto y para que digamos que el cielo está nublado, o sea, para saber si este juicio es verdadero, tendríamos que asomarnos por la ventana o salir a la calle para ver si realmente el cielo está nublado. Entonces, si ahorita lo ven, van a ver que no. Dependiendo también de la zona donde viven, puede ser que sí. Pero hasta que no lo comprobemos, no vamos a saber si es verdadero o es falso. Estos son los que más nos interesan porque son los que nos van a servir en esta tarea y nos van a servir para temas futuros, porque lo que veamos ahora se les tiene que quedar grabado en el cerebro. No sé cómo, pero ahí tiene que estar. Esa información no la pueden desechar, tiene que estar ahí. Mínimo este semestre. Al combinar las cualidades y las cantidades, cuando combinamos esos tipos de juicio, se forman 4. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Aquí pues hay algunos cambios en lo que les había dicho
cuando están por separado. En el caso del universal afirmativo, pues es como el universal que vimos al principio. Lleva la palabra todos, tiene que llevar la palabra todos para que sepamos que es un universal. Y pues es afirmativo porque dice que todos y son. En este caso, todos los franceses son europeos. Entonces, cada vez que veamos un juicio así, es un universal afirmativo. El universal negativo. Aquí, pues es el contrario del universal afirmativo. Lo que hacemos es negar, pero negar con totalidad. La palabra que debe ir siempre al principio de un universal negativo es el ningún o ningunos, dependiendo de si estamos hablando en singular o en plural. Pero siempre debe llevar la palabra ningún. No es admisible que me pongan no todos y tampoco es admisible que me pongan todos bla bla bla, no bla bla bla. No, para que sea universal negativo debe llevar el ningún o ningunos. El ejemplo de aquí, ningún metal es metaloide. Si yo no veo que esté escrito así, está mal. Particular afirmativo es como el particular que les mostré hace ratito. Algunos hombres son artistas. Tiene que llevar la palabra algunos para que sea particular y nos dice que es afirmativo porque dice que son. Algunos y dice que son. Algunos hombres son artistas. Particular negativo. Aquí necesariamente, aparte de la palabra algunos, debo poner no, porque si no le pongo el no, entonces se va a confundir con un particular afirmativo. Algunos hongos no son venenosos. Aquí tampoco es admisible que pongan no todos, porque eso está mal, es incorrecto. Entonces, universal afirmativo, todos. Universal negativo, ningún o ningunos. Particular afirmativo, algunos. Particular negativo, algunos no. Tan, tan. Y otra cosa que también se les debe grabar es la simbología de cada tipo, que no es complicada. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve la simbología? Para dos cosas. Para ubicar en nuestro cuadro de oposición, que es este, cada tipo de juicio. Y para cuando veamos el tema de silogismos también les va a servir. Ténganlo presente. Universal afirmativo se simboliza con la letra A. Universal negativo se simboliza con la letra E. Particular afirmativo se simboliza con la letra I. Y el particular negativo se simboliza con la letra O. Lo primero que tengo que hacer para usar mi cuadro de oposición es definir qué tipo de juicio es y saber su simbología. Lo segundo que tengo que saber para poder utilizar mi cuadro de oposición es en dónde se ubica cada tipo de juicio. El universal afirmativo, que es la letra A, se ubica en la esquina superior izquierda, viéndolo de frente. El universal negativo, que es la letra E, se ubica en la esquina superior derecha. El particular afirmativo, que es la letra I, se ubica en la esquina inferior izquierda. Y el particular negativo, que es la letra O, se ubica en la esquina inferior derecha. Cada tipo de juicio en cada esquina. Estas flechitas que ven que van de derecha a izquierda, de arriba a abajo
y cruzadas son las que nos indican la relación que hay entre los juicios. Las de arriba es porque los juicios que se encuentran aquí arriba son contrarios. Y vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo del caso. Los de abajo indican que la relación entre estos tipos de juicios es que son subcontrarios. Vamos también de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Los que están a los costados indican una relación de subalternación, o sea que son subalternos los de arriba con los de abajo y viceversa, en tanto afirmativos como negativos. Vamos de arriba a abajo y de abajo a arriba, dependiendo del caso. Y los que están cruzados en medio aquí son contradictorios, quiere decir que este juicio es contradictorio de este juicio y viceversa. Y lo mismo pasa con los del otro lado. Este contradice a este y viceversa. Entonces vamos en ambas direcciones, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, shalala, shalala, shalala. ¿Alguna duda hasta acá? Si yo les llegara a poner un ejercicio relacionado con esto, pues yo normalmente les pondría así como que, ¿cuál es el contradictorio de todos los humanos son mortales? Entonces ahí es donde vamos a usar este cuadrito y ustedes dicen, bueno, el juicio es tal, me está pidiendo que yo busque tal y es donde lo empiezo a usar. Esto es cuestión de práctica. Pero pues es en caso de que yo les llegue a pedir un ejercicio así, deben tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a tratar un asunto importante que tiene que ver con la clase de mañana. El tema no ha terminado. Mi pregunta es la siguiente. Nos toca sesión de Classroom mañana, o nos debería tocar sesión de Classroom mañana. Entonces, les voy a dar dos opciones. La primera, sustituimos nuestra sesión de Classroom por una sesión en vivo para terminar de ver el tema. Opción B, tenemos nuestra sesión normal de Classroom para hacer la actividad, pero ustedes previamente habrán estudiado el resto del tema solitos. Y obviamente pues las dudas se externan durante la sesión de Classroom. ¿Qué van a elegir? ¿A o B? A. Alguien ya dijo A. Yo pienso que sería mejor A. La A, la A. A. Ok, la A. Entonces, quedamos en que en lugar de tener nuestra sesión de Classroom, vamos a tener sesión en vivo y les mando el link en la tarde-noche. Y pues la sesión de Classroom se va a quedar para que yo les marco la tarea y pues ustedes lo hacen sin que haya una hora específica para que yo les resuelva sus dudas. O sea, ahí va a estar y va a tener la fecha y todo, pero no vamos a tener horario específico de resolución de dudas. ¿Sale? Entonces, mañana nos vemos aquí en vivo, tampoco se les vaya a olvidar.
Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Adiós, profe, cuídese. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias, adiós.